disciplinas espirituales. ¿Por qué necesitamos considerar las disciplinas espirituales? ¿Ya? Vamos a ver la apacible voz de Dios, soledad y silencio. Dame la siguiente, 3, 4 clics para poder ponernos en la misma imagen. ¿Por qué necesitamos considerar, hermanos, las disciplinas espirituales? Voy a tomar unas cuantas láminas para decir esto. ¿Por qué necesitamos considerar en serio nuestras prácticas y la práctica de la disciplina espiritual? Todos podemos decir, bueno, es que son convenientes, pero lo que me refiero, hermano, a que esta tarde debemos reflexionar, que debemos de considerarlas más seriamente de lo que lo hacemos. No estoy hablando solo por hablar, el primero en criticarme soy yo mismo, y tenemos que decidir, hermanos, que tenemos que hablar de esto de una manera mucho más seria. En otras palabras, quiero exhortarles hoy a que estas prácticas espirituales las pongamos por obra. ¿Me dicen, no? Veremos que es más fácil decirlo que hacerlo, pero la conveniencia va a ser muy importante. Miren, no es muy popular en las congregaciones o en las iglesias en las que vamos hablar de compromiso y de obligación. La mayoría de las veces lo único o lo que más vamos a escuchar hablar es acerca del perdón, acerca de la bondad de Dios y de la salvación gratuita para todos nosotros. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Nos gusta que nos digan, hermano, llegaste al lugar adecuado, hermano, Dios te perdona porque a pesar de tus muchas y horribles faltas, el amor de Dios las cubre y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Amén? Amén. Amén. Y eso nos gusta que nos digan porque nos hace sentir esa satisfacción de decir, bueno, sí, no soy merecedor, pero Dios me perdona. Sin embargo, hermanos, estamos pasando por alto que lo que es triste, que muchos cristianos actualmente damos por sentado, ¿sí?, que nada nos puede hacer perder la salvación que es en Cristo Jesús. Y eso es básicamente cierto, hermanos, pero hay muchas cosas que nosotros como cristianos hacemos o dejamos de hacer y que descuida nuestra práctica de una mejor vida espiritual. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces tenemos que decir, sí, el amor de Dios, la sangre de Cristo nos cubre, amén, de acuerdo, y eso es lo que nos perdona. No vamos a conseguir la salvación por méritos propios, no es algo que nosotros hagamos, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. En eso todos estamos de acuerdo, pero pasamos por alto, hermanos, es decir, damos por sentado que Dios ya nos perdonó y entonces ya no tenemos que hacer nada. Solamente es algo que tenemos que esperar un poco y vamos a recibir. Hermanos, estamos pasando por alto una buena parte de la teología y de la doctrina cristiana. Es decir, a manera de broma, alguien dijo una vez, hermanos, los que vamos a ser salvos, ¿nos vamos a ir nosotros o van a venir por nosotros? Sí, o sea, no sé, para que pasen allá a mi casa, por favor, a recogerme, porque no quiero ni siquiera hacer eso, a eso me refiero. Pregunto, ¿tenemos nosotros como cristianos que hacer algo? ¿O tenemos solamente que esperar que Dios nos perdone una y otra vez? Volver a ponernos de rodillas y decir, Señor, perdóname porque no he podido dejar este hábito, porque no he podido dejar de pecar, pero tú eres misericordioso, tú me conoces, tú sabes que esto me es difícil. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Es decir, eso es lo que hacemos, levanten la mano. Los más sinceros sí la levantaron. Les voy a dar una segunda oportunidad. Esto es lo que hacemos, vamos a seguir pidiendo perdón por los mismos errores, por los mismos pecados. Desafortunadamente, sí. Desafortunadamente lo hacemos una y otra vez. Confiamos en que Dios dice, ¿cuántas veces habremos de perdonar a aquel que nos ofende? ¿7 veces? 70 veces. 70 veces. Y decimos, bueno, si yo tengo que perdonar 70 veces, pues yo que Dios me perdona 700 veces. 7, ¿no? Porque es muy bueno, es misericordioso. De eso estoy hablando, hermanos. Básicamente es cierto que Dios nos perdona y nos da la salvación a través de Jesucristo, pero tenemos también algo que hacer nosotros. Sí, miren, ¿qué diremos de versos tales como Filipenses 2, 12 y 13 o Hebreos 2, 1 y 2? Vamos a verlos. Así que, pónganme atención. Amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? ¿Qué nos está dando como responsabilidad, hermanos?
ocuparnos nosotros mismos en nuestra salvación. Dios es el que nos salva, sí, a través del sacrificio vicario de Jesús, nosotros recibimos la vida eterna. ¿Me dicen amén? Sí, díganme amén y digamos gracias a Dios por ello. ¿Sí? Pero aquí dice, hermanos, en mi presencia, dice Pablo, pero ahora más en mi ausencia, ocúpense ustedes, cada uno de nosotros, en nuestra salvación, y lo dice con temor y temblor. O sea, tomen en serio lo que estamos haciendo como cristianos. Y con este fin, dice aquí el autor a los Colosenses, también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Este cristiano que escribe, hermanos, dice, esforzándose, está haciendo algo, está no solo sentado esperando la salvación o el perdón de Dios, sino está esforzándose, que es lo que nos corresponde. Ocuparnos, esforzándonos, y vamos a ver varios verbos así en las siguientes citas. Por tanto, dice, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Me dicen amén? ¿De qué estamos hablando? Los veo revolcándose incómodos en sus sillas y de eso se trata. Ya que preparaba yo este sermón, me revolqué bastante incómodo en mi propia silla. ¿Me dicen amén? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el primero que prepara el sermón, el que lee primero tiene que aplicárselo. Yo lo aplico en mí, la verdad no salgo bien librado. Pero hermanos, se trata de que entendamos que nosotros tenemos que ocuparnos también de esto. Es decir, no vamos a alcanzar la salvación por méritos propios, pero sí tenemos que hacer algo para mejorar delante de Dios, para estar mejor en la presencia de Dios. Póngame atención, ¿sí? Trabajad, dice esta otra cita en Juan, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Esas son palabras de Jesús en Juan. Trabaja por el pan. ¿Cómo trabajamos? Por nuestros empleos seculares, hermanos. ¿Sí? Trabajamos para poder obtener el pan. Bueno, y por nuestro espíritu, ¿trabajamos o no trabajamos nada? Para esto sirven las prácticas espirituales. ¿Cómo nos esforzamos? Es decir, un atleta, hermanos, que no hace ejercicio diariamente, un atleta que no mide sus tiempos, un atleta que no se esfuerza, entonces no va a mejorar. Nosotros como cristianos tenemos que utilizar las prácticas espirituales para mejorar nuestra cristiandad. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces, si no nos esforzamos, ¿no?, estamos expuestos. Y dígame usted, ¿a qué estamos expuestos? La cita anterior lo acaba de decir, no sea que alguno caiga. Y hermanos, si no tenemos fuerte nuestra relación con Dios, es posible que las sombras de este mundo nos alcancen. Como aquella parábola donde las semillas fueron echadas en tierra, dice, los espinos, que son las ocupaciones de este mundo, la cubrieron y no la dejaron desarrollar. ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué creemos que pasa con un cristiano cuyo cristianismo está igual desde hace años, que está ocupado en los afanes de este mundo? ¿Qué pasa con su cristianismo? ¿Florece o mengua? Mengua, disminuye, no da el desarrollo potencial que puede hacer. Para eso sirve la práctica de las disciplinas espirituales. Vean esto, hermanos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? ¿Qué dice enseguida? ¿Qué tal si ahorita les pido que nos pongamos de pie y vamos a dar 4 vueltas corriendo a la cuadra? ¿Hasta dónde llegarían? Yo creo que yo hasta esta esquina nomás. ¿Sí? Vamos a correr, dice aquí, de tal manera que obtengamos el premio. Es decir, tenemos que trabajar en nuestra mejora espiritual. ¿Dicen? ¿Sí? Entonces, no solamente debemos decir, vimos el ayuno, sí hay que hacer ayuno de vez en cuando, pero lo importante es que Dios nos ama y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sí, pero tenemos que trabajar en ello. Es el propósito de esta charla. Así que, hermanos, dice, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, ¿qué dice ahí, hermano? Nunca tropezaréis.
Es decir, si se preparan, si hacen ejercicios, si toman en cuenta las prácticas espirituales, es más difícil tropezar y caer. En el sentido inverso, si no hacemos esto, estamos expuestos. Probablemente podamos perder la vista, perder de vista la misión de Dios, perder de vista o perder de la mano, soltarnos y extraviarnos. ¿Me dicen amén? Ya lo repetí muchas veces y créanme, hermanos, que hay veces que vemos personas que están muy cerca de Dios según nuestra opinión, pero su corazón está lejos de Dios. No voy a pedir que levanten la mano, ¿sí? La levanto yo. Parece que estamos cerca, hermanos, pero en realidad a veces estamos lejos de Dios. Y es que nuestra vida actual es así de enredada. Nuestra vida actual nos exige, nos lleva, nos pide trabajo. No estamos, hermanos, más que ocupándonos en las cosas materiales, en nuestro alimento terrenal, pero menos en nuestro alimento espiritual. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que, ¿qué palabra utiliza ahí? Nos deslicemos, o sea, resbalemos o nos desviemos, es otra probable traducción. Y dice ahí con diligencia. Algunos de ustedes díganme, ¿qué es diligencia? No es un carruaje tirado por caballos, no. ¿Qué es diligencia? Trabajar bien hasta terminar, o sea, hacerlo bien, no dejarlo a medias. Trabaja, ocúpate, responsabilízate de ello. No digas, sí, yo lo hago, pero no lo hagas. Trabajar con diligencia, atendiendo las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, que nuestro evangelio caiga en nosotros como aquella semilla que cae en tierra superficial. Cuando sale el sol, se seca y no da fruto. Y de lo que se trata aquí es de que nos preparemos para llevar fruto. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, ponga atención, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Lo leemos otra vez? ¿Sí? Estamos incómodos, si de eso se trata, de estar incómodos. Si vamos a las iglesias y nos dicen, estás bien, no te preocupes, Dios ya te amó, ya te arrepentiste, todo el camino está. No, lo que estamos viendo aquí es esta pregunta. Dice, ¿sí? Es necesario que atendamos las cosas que hemos oído con diligencia, no sea que nos vayamos a desviar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Alguien nos habla, alguien nos dice, hermano, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pon atención en lo que estamos haciendo. En conclusión, en resumen de esta primera parte, no debemos confundir que la salvación viene de parte de Dios, de acuerdo. Solamente estamos diciendo que nosotros tenemos que cuidar de ese regalo y don de Dios, o si nos descuidamos podemos tropezar. Y tropezar no quiere decir que no podamos regresar a Dios y ser perdonados, sino que si de plano estamos bien descuidados, es posible que digamos, bueno, no pasó nada, así que puedo seguir lejos de Dios y no hay ningún problema. Eso es el peligro, que nos acostumbremos a que Dios está lejos de nosotros y nosotros lejos de Dios. Lo que esto significa, hermanos, es que debemos de poner en práctica con energía y propósito la vida cristiana, las prácticas espirituales, las disciplinas. Una iglesia saludable como esta necesita cristianos comprometidos personalmente con Cristo, ya que la fe no puede depender de nadie, sino de cada uno de nosotros. ¿Me dicen amén? ¿Sí? ¿Me dicen amén? Nosotros tenemos que cuidar el regalo de salvación que Dios nos ha dado, fortalecerlo y mantenerlo. Es como si nos hubieran dado una planta. Tenemos que cuidarla, deshiervarla, regarla y hacer que esta planta esté viva y floreciente. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Verán, con esto, ¿cómo lo vamos a hacer? La salvación personal requiere esfuerzo y trabajo, y Dios espera una santificación gradual y progresiva. No es nuestro esfuerzo, es nuestro trabajo en gratitud a Dios. Debemos definirnos como cristianos comprometidos y consagrarnos con una meta principal de llegar a ser cristianos obedientes, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Ok, practicando las disciplinas, hermanos, podemos hacer algo como esto. Verán lo que dice aquí. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, mientras proseguía camino a Jerusalén.
Les voy a decir por qué estoy hablando de esto. Jesús iba camino a Jerusalén, tenía mucha intención de llegar, pero alguien en el camino le preguntó, yo creo que podemos preguntarlo aquí nosotros: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Les pregunto a ustedes, amigos, hermanos, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cuántos de esta iglesia no tenemos seguridad? Bueno, vamos a recoger las cosas y nos vamos, señores. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Hermanos, estamos aquí porque la salvación de Dios es una promesa de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que todos ustedes estarán viéndose las caras en el reino de Dios. ¿Sí? Lo que usted está pasando por su cabeza ahorita es: soy digno. Y déjenme le digo una cosa: no, no somos dignos. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Es por la misericordia de Jehová, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Es por el amor de Dios que no somos destruidos, pero merecedores no. Es porque Dios, hermanos, ve en nosotros a su Hijo Jesucristo. Si alguna luz tenemos es porque reflejamos la gloria de Dios. Amén. Reflejamos la luz de Jesús, pero nosotros no somos merecedores. Pero de todas formas, Dios nos ofrece la salvación. De lo que estamos hablando, hermanos, es: ¿son pocos los que se salvan? Es una pregunta desde los tiempos de Jesús. Vean la respuesta de Cristo. Dice: sí, son pocos. ¿Recuerdan lo que les dijo? Hay un camino ancho por el que camina la mayoría de la gente. ¿Y qué les dice? Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. ¡Qué miedo!, dice mi hijo Andrés. ¿Qué miedo? No, hermanos, no estamos para dudar del poder de Dios y de su salvación de nuestros pecados. Dios está con nosotros. Sin embargo, dice: esfuércense, que quiere decir: tómenlo en serio. Hasta ahí. ¿Me dicen amén? No quiere decir que tienen que ser perfectos, quiere decir que tenemos que tomar en serio nuestro compromiso con Dios. No tener un cristianismo light. Sí, voy a la iglesia, pero pues no soy fanático, no soy de los que ahí están metidos. No, sí tenemos que ser. Es que eso es de lo que se trata, que nuestra vida gire en torno a lo que Dios nos dice. Verán lo que dice también. La vida espiritual, hermanos, es un regalo, es el don del Espíritu Santo. Este nos lleva al amor de Dios, pero decir que vamos a ir o ser llevados al reino de Dios no quiere decir que nos tienen que llevar, como decía hace un momento. Quiere decir que nosotros tenemos que poner nuestro corazón, pon el corazón en las cosas de arriba. ¿Cómo traducimos eso? ¿Qué quieren que quiere decir Dios con eso? ¿Qué creen ustedes que Dios quiere decir con pon el corazón en las cosas de arriba? ¿Qué quiere decir? Siéntate a ver Netflix y no hagas nada. ¿Qué es lo que quiere decir? No te intereses por los demás, no ayunes nunca. Eso era práctica del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? No medites en la palabra. No, hermanos, quiere decir: pon tu corazón, pon interés en lo que estamos haciendo. Basta de regaños. ¿Ok? Jesús les dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Sí? En Marcos dice: cuán difícil es entrar en el reino de los cielos para un rico. Yo agregaría ahorita: cuán difícil es entrar a todos si no practicamos las disciplinas espirituales. ¿Me dicen amén? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo estamos tomando en serio, hermanos. No estamos siendo de los discípulos, sino solamente de los que acompañamos a Jesús. ¿Me dicen amén? Entonces, hermanos, necesitamos hacer algo. Otra vez os digo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Sí? ¿Quién puede salvarse? Bueno, hermanos, aquellos que hemos recibido la sangre de Cristo podemos ser salvos. Amén. ¿Sí? Así de fácil, es gratuito. Venir y tomar el agua de vida de balde, dice la Biblia. Gratis. ¿Sí? Pero ya que hemos tomado el agua de la vida, necesitamos esforzarnos para entrar por la puerta estrecha. Lo dijimos, lo repetimos, lo hemos dicho, porque
Digan lo que dice Jesús. Mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios, ¿qué dice, hermanos? Todo es posible. Así que, ¿es nuestro mérito? No. Es la unción de Dios, es el toque de Dios, es la misericordia de Dios la que nos lleva a hacer todo esto. Como toda vida humana, hermanos, la nuestra puede estar llena de altibajos, aún en nuestra fe. A veces estamos bien y contamos victorias, pero a veces después de una gran victoria enfrentamos una contundente derrota, como dice la escritura que le ocurrió al profeta Elías. ¿Conoce usted gente que antes estaba muy bien, bollante, que se notaba su cristianismo y ahora están hundidos en desesperación? ¿Los conoce? Sí. ¿Se ha sentido usted así? Sí. ¿Se ha sentido antes añorando el tiempo pasado y decir, es que antes me sentía tan bien en la iglesia, ahora ya no me siento bien? Siento como que está lejos de Dios. Antes el predicador hablaba y yo sentía el fuego en el corazón, pero ahora no, estoy resfriado, estoy lejos, estoy deprimido, estoy agüitado, decimos en esta región, estoy triste, pero estoy aquí en la iglesia rodeado de Dios y Dios está en mi vida, lo sé, pero no lo reconozco. Les voy a contar esta historia. Cuando los discípulos iban a Emaús, dos de ellos iban caminando, ¿sí? Uno se llamaba Cleofas, el otro no dice la Biblia cómo. Iban con Jesús, hermanos, ¿sí? Díganme una cosa, ellos iban hasta Emaús hablando de las cosas que habían acontecido. Pregunta, ¿reconocieron a Cristo? Jesús se paró junto a ellos y les dijo, ¿de qué están hablando? Y uno de ellos le dice, no puede ser. Todo el mundo habla de eso. Todo el mundo habla de lo que ha acontecido. ¿Eres tú el único que no sabe de qué estamos hablando? Y Jesús les empezó a explicar. Y entonces, hermanos, ellos estaban rodeados, es decir, estaban ahí con Jesús, pero venían tan absortos en los detalles de lo que había pasado que no reconocieron a Cristo. Nosotros como cristianos, hermanos, nosotros muchas veces estamos tan emproblemados en lo que estamos haciendo, en nuestra vida, en nuestro propio cristianismo aquí de la iglesia, que no vemos a Jesús, no vemos a Dios. Y entonces lo pasamos por alto. Cuando estos hombres regresaban, Jesús ya no venía con ellos, pero sus ojos se habían abierto y venían felices y decían, cuando Él nos estaba hablando, nuestro corazón estaba rebosando. Ya cuando lo vieron, hermanos, que se alejó, entonces lo reconocieron. Como cristianos nos pasa muchas veces lo mismo, que nosotros cerquita de Dios no lo reconocemos. Otra historia es de Marta y María, que estaban ahí en el lugar donde Marta estaba ocupada y atareada en todas las cosas, mientras María se había puesto a los pies del Señor. Y entonces se enoja y le dice, ¿por qué no le dices a mi hermana que me ayude? Y le dice, ella escogió la mejor parte, poner atención a las palabras de Jesús. ¿Me dicen a mí? Nosotros a veces, hermanos, en lugar de poner la atención en las palabras de Jesús, estamos afanados en cosas de nuestra vida cotidiana. ¿Y quién de nosotros dice, bueno, yo primero mi trabajo y luego un ratito el sábado, si tengo chance voy en la tarde? Si tengo chance voy a ir, no, este día no voy, pero después. Y en lugar de estar haciendo una vida cristiana, estamos haciendo una vida secular con algunos matices cristianos. Nuestra vida actual, hermanos, es una vida llena de ruido y de distracción. Frecuentemente, esto nos pasa a todos, pónganme atención, nos deprimimos, nos decepcionamos, nos desalentamos y empezamos a prestar atención a lo que el adversario nos dice al oído. Y cuando estamos en ese bache, hermanos, el adversario, Satán, nos dice muchas cosas en el oído, casi todas son mentiras, pero nos dice, no sirve de nada ir a la iglesia. ¿Escuchó? ¿Sí? No es cierto, pero como estamos deprimidos empezamos a considerar. No sirve de nada que le pidas a Dios, de todas maneras Dios nunca te ha dado lo que quieres. ¿Me explico lo que dice? ¿Sí? Y nosotros empezamos a deprimirnos, empezamos a desalentarnos. Por favor, háganme diferencia entre las dos palabras. No es lo mismo deprimirse que desalentarse o decepcionar. ¿Se ha decepcionado usted de alguna persona? ¿Sí? Todos somos humanos. ¿Sí? Y entonces decimos, bueno, si los más cristianos, entonces ¿yo qué puedo esperar? ¿Me dicen amén? Hay gente que no va a la iglesia porque se decepcionó de lo que esperaba de un hermano cristiano. ¿Me dicen amén? ¿Conocen a alguien?
¿Sí? Vamos a pedir por esas personas. Porque a veces nosotros que deberíamos dar un buen testimonio, damos un pésimo testimonio. Y entonces la gente se decepciona, se desalienta y empezamos a entristecernos. El adversario nos miente al decir que todo está perdido, que es absurdo, que la vida es un absurdo. Pongan atención en esa palabra, ¿sí? Que de nada vale servir a Dios porque a pesar de todo lo que hagamos, es una batalla perdida. Esas ideas se nos taladran en nuestra mente cuando estamos vulnerables, cuando estamos expuestos, cuando no tenemos disciplinas espirituales en nuestra vida. ¿Me dicen a mí? Es por eso que es importante practicar las disciplinas espirituales para que nuestra mente no sea un terreno útil para escuchar estas mentiras que nos dice el adversario. Algunos, aún los más cristianos, dudan, se preguntan por qué puede ser posible que después de pedirle a Dios específicamente lo que uno quiere, Dios no lo da. ¿Alguien levanta la mano? Yo quería esto para mi vida. Yo esperaba esto de mi vida y le pedí a Dios, le dije, Señor, te pido que pase esto en mi vida. ¿Y qué sucedió? Otra cosa. Y entonces, hermanos, albergamos sentimientos de enojo, de tristeza, y nuestra vida se empieza a rodear de un montón de cosas, pero no de la presencia de Dios. ¿Le dicen amén? ¿Sí? Entonces, vemos que la vida que tenemos no es la que orando le pedimos a Dios, ni siquiera se acerca a lo menos que queríamos. No sé por qué pasa esto en mi vida. Pensamos que tales o cuales cosas no deberían habernos sucedido y nos lanzamos a la desesperación, a la duda y al fin a dejar de luchar. A los cristianos también nos pasa entrar en depresión. A veces no sabemos exactamente por qué, pero nos sentimos así deprimidos. Y nos tratamos de rendir al ver que los frutos que esperábamos recoger no están ahí. Les voy a contar la historia de Elías, seguramente ya la conocen, pero Elías era un hombre poderoso en palabra, era de unción de Dios y él estaba en una época en la que el rey Acab había permitido que los cultos a otros dioses, especialmente Baal, estuvieran muy extendidos en la tierra de Israel y la gente se distraía mucho con el culto a Baal. Elías oró a Dios y hubo sequía en la tierra por 3 años. ¿Conocen la historia? ¿Quién conoce la historia? Elías oró, ¿sí? Y dejó de haber lluvia 3 años. Después se desesperaron, toda la cosa estaba muy mal y entonces Elías le dijo a Acab, voy a orar a Dios para que vuelva a haber lluvia, pero antes quiero ver si los 450 profetas de Baal pueden hacer que llueva. Baal, hermanos, de los fenicios, es el dios de la lluvia. Mucha gente en aquel tiempo hacía culto a Baal en Israel. Y ellos estaban seguros de que si le pedían a Baal lluvia, tenía que llover. Así que Elías nos desafía y les decía, vengan, vamos a poner un altar, vamos a poner ahí un animal para sacrificio y no le vamos a poner fuego, vamos a esperar que cuando ustedes oren a Baal, el fuego del cielo caiga y consuma el sacrificio. Y ya saben la historia, todo el día pasaron aquellos sacerdotes de Baal tratando de que sucediera el milagro, que lloviera fuego del cielo y se consumiera el sacrificio, pero no pasó. Y Elías no solamente se reía de ellos, se burlaba diciéndoles, hey, grítenle a Baal, a lo mejor está dormido, ¿sí? Grítenle, a lo mejor se fue de viaje y no los escucha. Y cuando ya ellos estaban al borde de la desesperación, sacaban sus cuchillos y se cortaban para brindar su sangre, que Baal cumpliera el milagro, pero no pasó. Lo que sucedió entonces fue que Elías tomó su turno y dijo, mojen el altar del sacrificio. Y la gente dijo, ¿cómo mojenlo? Mójenlo porque van a ver lo que Dios puede hacer. Y cuando esto sucedió, fuego cayó del cielo y consumió todo lo que estaba pasando. Después de esa manifestación portentosa de la fuerza de Dios, todos los profetas de Baal fueron muertos. Y uno esperaría que Elías estuviera triunfante, que estuviera gozoso, que estuviera feliz, porque el poder de Dios se había manifestado. ¿Me dicen amén? ¿Y qué pasó? No pasó, hermanos. La gente ni siquiera dejó de creer en Baal. La gente quería todavía creer que lo que había pasado era menos importante. Así que Jezabel, y aquí es donde vamos a empezar este relato, ¿lo tienes ahí? Acá fue y le dijo a Jezabel, ¿sí?
la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a los 450 profetas. Y Jezabel, que era fenicia, por cierto, y era una mala mujer, no digo mala, sino malvada mujer, ¿sí? Que estaba tratando de asentar el culto a Baal en todo Jerusalén, en todo Israel, envió un mensaje a Elías y dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como una de ellos. Díganos, después de lo que Elías hizo, después de ver cómo Dios le respondía, después de estar en la presencia de Dios, Elías tenía que haber sentido miedo. No, se supone que está cerca de Dios y sin embargo lo tuvo. Huyó de la amenaza de Jezabel. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ponga atención a la historia. Y él se fue por el desierto un día de camino más, unos 10, 15 kilómetros, y vino y se sentó debajo de un enebro, que es un árbol, deseando morirse. Después de lo que había hecho, que es algo grandioso, ¿sí? Deseaba morirse, dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Cayó en una profunda depresión este hombre. Después de lo que había conseguido, entonces cayó en depresión y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego Dios mandó un ángel y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Díganme ustedes, ¿qué hace una persona que está deprimida, hermanos? Come poquito y duerme mucho, ¿no? ¿Sí? Aquí está Elías después de aquella victoria que esperaríamos que le durara mucho tiempo, deprimido apenas unos cuantos días después de lo que había sucedido. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque todavía largo camino te resta. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces se levantó pues y comió y bebió. Aquí vienen los milagros, pongan atención. Dice: fortalecido con aquella comida, ¿caminó cuántos días? 40 días. 40 días, ¿sí? Y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Saben a qué distancia está de Berseba? ¿Sí? 200 millas, dice la traducción. Es decir, 400 kilómetros más o menos. De aquí a Juárez camino. ¿Sí? En 40 días. Yo creo que yo haría unos 6 meses, pero él en 40 días estaba allá en Horeb, el monte Horeb. ¿Alguien recuerda qué más sucedió en el monte Horeb? O en el monte Sinaí. Es donde Dios dio la ley, ¿no? En el monte Horeb estaba una zarza ardiendo, ¿se acuerdan de eso? Entonces, Elías llegó hasta aquel lugar. Todo el tiempo que caminó en el desierto, hermanos, estuvo solo, estuvo aislado, estuvo pensando en lo que había ocurrido delante de Dios. Allí en Horeb se metió en una cueva y pasó la noche. Y entonces Dios le habló dentro de la cueva. ¿Sí? La palabra de Jehová le dijo: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Algunos eruditos, hermanos, creen, me gustan mucho estos detalles, algunos eruditos creen que esa cueva, esa grieta en la peña, es la misma donde Moisés se metió para que Dios lo tapara y al pasar no lo vieras. Qué interesante. ¿Sí? Dos hombres poderosos, dos hombres en contacto con Dios. Es la misma cueva. Ahí llegó y ahí Dios le habló también a Elías y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Y entonces respondió: yo sentí un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No es cierto que estaba solo. Uno de los criados del rey tenía más de 100 personas, profetas, que estaban cumpliendo con lo de Dios, pero él se sentía tan mal que creía que estaba solo y era el único. Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Pon atención. La voz le dijo: ven fuera de la cueva. Mira, Jehová está pasando. Había, póngame atención, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová.
pero Jehová no estaba en el viento. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando se dio la ley que el monte temblaba y humeaba y la gente estaba asustada? Era una manifestación fuerte y la gente temía a Dios, pero esta manifestación que se repite dice claramente, Dios no estaba en esa manifestación de fuerza. Y continúa diciendo, ¿sí? Y tras el viento, un terremoto, algo poderoso, algo que asusta, pero Jehová dice, no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ya usted sabe la historia. ¿Qué se escuchó, hermano? Un sonido. Un sonidito de un viento suave y apacible. Y entonces, cuando Elías lo oyó, dijo, aquí está Dios. Se puso su manto y ahora sí salió y dijo, Señor, ¿qué quieres de mí? Si ponemos atención, hermanos, todos esperamos que cuando Dios nos hable, sea de una manera fuerte, sea de una manera contundente, que haya fuego, humo, terremotos, grandes cosas. Pero hermanos, Dios no siempre está ahí. A veces nos habla así, pero a veces Dios nos habla con una voz muy suave, como un silbo apacible. ¿Me dicen amén? Ahora les pregunto, con todo el ruido que hay en nuestra vida, ¿podemos escuchar la voz de Dios? Probablemente no la podemos escuchar. Es por eso que hablamos de una disciplina que se llama soledad y silencio. ¿Le dicen amén? Si no nos ponemos en silencio, si no acallamos el ruido de nuestra cabeza, si no ponemos en silencio nuestros teléfonos o silenciamos los grupos que nos envían toda clase de cosas, si no dedicamos un tiempo a Dios, ¿cómo podemos escucharlo? ¿Me dicen amén? Necesitamos practicar un tiempo intencional a solas con Dios. ¿Lo digo de nuevo? No es que casualmente, no llegaron, bueno, estoy solo, voy a pensar un poco en Dios. No, eso está bien, pero necesitamos pensar en un tiempo, en una hora determinada, un momento determinado para tener soledad con Dios. ¿Me dicen amén? Tenemos que procurar escuchar lo que Dios nos dice en esa voz suave y silenciosa. Sí podemos meditar, sí podemos escuchar la voz de Dios en un canto, en un sermón, podemos hacerlo, pero necesitamos tiempo a solas delante con Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿sí? Él estaba pensando que Dios no estaba en las grandes manifestaciones, sino en la voz, en un silbo apacible. Bueno, ahora voy a hacer un resumen, ¿sí? Después que Dios le había respondido su oración con una gran sequía por 3 años, después de que hizo llover fuego y consumió el sacrificio en respuesta a su oración, después de que la sequía cesó con una gran tormenta que también Dios envió por su oración después de mostrar su poder, Elías entró en depresión. Y esto, hermanos, se los digo porque como cristianos, como dijimos hace un momento, también podemos entrar en depresión y sentirnos tristes, alejados de Dios, lejos de su presencia, tibios. Pero hermanos, si le damos a Dios oportunidad en medio del silencio y nos acercamos a Él, seguramente podríamos escuchar su voz en medio del silencio. Vean, Dios no quiere un pueblo tibio. Lo digo otra vez. Dios no quiere un pueblo tibio, no quiere que usted sea tibio. La Biblia dice, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, ¿qué va a pasar? Te rechazaré y te vomitaré desde mi boca. Necesitamos ser cristianos comprometidos o no ser cristianos. ¿De cuáles es usted? ¿Cristiano comprometido? Un poco adormilado tal vez. ¿Sí? O de plano no es cristiano. No hay de otra. ¿Sí? Si somos tibios, ¿qué va a pasar con nosotros, amigos? Dios nos puede rechazar. Entonces, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Podemos hacerlo, hermanos? Pregúnteselo usted. ¿Podemos hacerlo?
podemos practicar las disciplinas espirituales, podemos tomar en serio esto del cristianismo, podemos tratar de mantener un tiempo específico para Dios dentro de nuestras vidas, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Les preguntó Elías cuando pasaba todo esto. Estarán indecisos. Dice a toda la gente, vean, aquí estamos todos. Si Baal es Dios, les dice, sigan a Baal. Pero si Dios es Dios, entonces sigan a Dios. Eso es lo que nos está poniendo delante. Si estamos convencidos, entonces sigamos a Dios. Pero si no lo hacemos, hermanos, pongan atención en esto, viviremos vidas absurdas. Dígame qué quiere decir absurdo. Viene, ponga atención, de una palabra latina que quiere decir sordo. Sordo, absurdo, viene de una palabra que quiere decir sordo. Sordo a qué? Sordo que no escucha, que no atiende, que no oye. Una vida absurda, póngame atención, es una vida que no oye la voz de Dios. Esa es una vida absurda, ¿sí? Y obediente viene totalmente al contrario de una palabra que dice escucha. Entonces, nosotros como cristianos podemos vivir dos vidas. Una vida absurda, la que no escucha la voz de Dios, o una vida obediente, la que sí escucha la voz de Dios. ¿De qué lado estamos, hermanos? Si Dios es Dios, síganlo. ¿Sí? Dejemos de vivir vidas absurdas, de simular. Debemos de seguir a Dios con todo nuestro corazón. Debemos ayunar, meditar y también dedicarle un tiempo a solas para poder conversar con Dios. ¿Me dicen amén? Ahora les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes lo van a hacer? Escoja un lugar. No tiene que ser, voy a durar mañana 2 horas entre las 8 y las 10. No. Al principio, hermanos, vamos a tener muchas dificultades, como todo. Si yo me pongo tenis para ir a correr mañana, probablemente no pueda correr 100 metros. ¿Se me explico? Entonces tengo que correr menos o caminar a buen paso. Si usted mañana dice, voy a empezar una disciplina de soledad para hablar con mi Dios, está muy bien, pero dése cuenta, dígame si no le ha pasado eso, que propone usted a su corazón hacer oración y cuando se arrodilla de repente anda pensando en cosas que no tienen sentido. ¿Le ha pasado? ¿Sí? Decía un amigo, se te va el avión, como que de repente estás pensando otras cosas. ¿Saben por qué? Porque no tenemos buena condición en disciplina espiritual. Así que si vamos a dedicar un tiempo a Dios, empecemos con algo pequeño, 5 minutos, 10 minutos, y entonces, hermanos, vamos a notar que las cosas se ponen peor. Pónganme atención. En este mundo, pónganme atención, en este mundo en que vivimos, no estamos acostumbrados a estar solos. Cuando usted está en su casa, ¿pone música o no pone música? Prefiere hasta poner la televisión para que algo haga ruido, ¿no es cierto? Porque no estamos acostumbrados a estar en soledad. ¿Saben por qué? Porque nos asusta. Tenemos tantas cosas en la cabeza que nos asustan. Tenemos tantas cosas que no dejamos que esté Dios con nosotros. A veces nos da vergüenza saber realmente lo que estamos haciendo. No podemos venir y pararnos delante de Dios porque Él va a ver nuestro pecado. O porque vamos a decir, es que la verdad no sé qué decir. No estamos en comunicación con Dios. Y cuando empecemos a hacer esta disciplina de soledad y de silencio, vamos a tener más problemas. Todos esos pensamientos traicioneros, todas esas cosas que tenemos en nuestra cabeza van a venir delante de nosotros. Y vamos a enfrentar nuestra realidad, porque vamos a estar cara a cara con Dios. Al principio no va a ser agradable. Vamos a tener hasta miedo de hacerlo. Y vamos a querer huir, así como Elías, a otra parte. No, mejor no. Esta es una de las disciplinas más difíciles de hacer, porque requiere que nosotros honestamente nos pongamos delante de Dios. Pregunto, ¿cuántas veces lo ha hecho usted últimamente? Directo, ¿sí? Y le ha dicho, Señor, esto que pasa en mi vida no es lo que yo quería. Estoy enojado, siento coraje con la vida. Estoy triste por lo que me pasó. Tengo estos sentimientos encontrados. No me gusta lo que tengo. ¿Somos capaces de hablarle hacia Dios? ¿Deberíamos? Porque entonces, hermanos, estamos enfrentando con esperanza
que Dios y su espíritu de sanación nos libere. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Así que debemos dejar de tener miedo a la soledad. Debemos dejar de tener miedo a enfrentarnos con Dios, porque Dios es amor, ¿no es cierto? ¿Sí? Dios está ahí para ser nuestro amigo. ¿Cómo podemos hacerlo nuestro amigo si no le platicamos? Si tenemos a veces hasta música cristiana fuerte, ¿para qué? Para que nos haga ruido en la cabeza, porque no sabemos estar a solas con Dios. ¿Dice amén? Y lo que necesitamos es elegir. Pongamos, voy a decirlo nomás así, elija un día, el día menos trabajo, el de menos trabajo, elija un lugar. Puede ser al aire libre, allí en el Parque San Antonio, donde pase el tren, algo que escuche ruido, que escuche la suave y apacible voz de Dios. ¿Sí? Unos minutos nomás. Siéntese, descanse, preséntese delante de Dios. Una vez escuché a un judío decir esto y me gustó mucho porque dijo, me siento delante de Dios, invito a mis órganos que vengan a hablar con Dios. Y dice, hígado, ven. ¿Sí? Riñones, vengan, corazón, vengan, vamos a hablar con Dios. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Hágalo. Vamos a tomarnos un tiempo para estar en silencio a solas con Dios. Dejemos de tener miedo de nuestros propios fantasmas internos y hablemos con Dios directamente. La disciplina es hacerlo. No decir, bueno, a ver si tengo chance hoy. No, mejor, hoy voy a ir más tarde. No, la disciplina es que usted ponga un tiempo. No tiene que ser todos los días, no tiene que ser 2 horas, no tiene que ser más que lo que usted disponga, pero hágalo como un compromiso. Eso es una disciplina. Pregunto, si lo hacemos, ¿ustedes creen que nuestra vida espiritual va a empeorar o a mejorar? De eso se trata, que seamos mejores cristianos este año que el año pasado, ¿no? ¿Sí? Que Dios espera que vayamos avanzando. Cada quien a su ritmo, algunos avanzarán más rápido y al rato estarán 1 hora solas con Dios, ¿sí? Hablando honestamente de cómo se sienten en su vida actual delante de Dios. ¿Me dicen amén? Otra vez, usted tiene que hablar con Dios honestamente de cómo se siente, sin ruido delante de Dios y escuchar qué es lo que Dios tiene que decir. No tenemos miedo de traer todo eso, porque entonces la presencia de Dios se convierte en esperanza para salud y salvación de nuestra vida. ¿Me dicen a mí? Entonces, vamos a vivir una vida que no sea absurda, sino una vida obediente. Vamos a ponernos delante de Dios con sinceridad para que Él nos diga y nosotros podamos escuchar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay que trabajar duro. Voy a concluir con esto. La vida espiritual es un regalo, pero requiere esfuerzo. Escuchar a Dios no en las grandes cosas solamente, sino en silencio y soledad. Tenemos que elegir una vida absurda o una vida obediente. No dejemos que tengamos que estar lamentándonos y deprimiéndonos en medio del ruido cotidiano. Tenemos que buscarlo. Tenemos que crear un tiempo y un espacio. Esa es la disciplina espiritual. Porque, escuche esto, sin soledad es virtualmente imposible vivir una vida espiritual. Si no nos comunicamos con Dios, no podemos tener una vida espiritual. La soledad comienza con un tiempo y un espacio para Dios y solo para Él, que no haya distracciones. Necesitamos apartar tiempo y espacio para darle nuestra atención de forma personal y exclusiva. Vean lo que dice Jesús: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, eso es privado, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces, si de verdad creemos, no solo que Dios existe, sino que también está activo y presente en nuestra vida, tenemos que tener este tiempo a solas con Él. A solas podemos hablarle, podemos presentarle, podemos pedirle, podemos orar y tendremos que tener una comunión más íntima con nuestro Creador. Entonces, vamos a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y vamos a permitirle a Él que nos hable. ¿Algo le incomoda a usted en su vida actual? ¿Algo no le gusta? Coméntelo con Dios. Lo leímos ahorita, ¿sí? Algo no está bien, coméntelo con Dios. No guarde silencio. De ese tiempo para delante de Él, preguntarle, pedirle y negociarlo con el Creador del universo. Dios nos instruye cuando leemos y estudiamos las Escrituras, o cuando escuchamos un sermón, especialmente si tomamos tiempo para meditar en lo que hemos leído o escuchado. Si solamente lo escuchamos y lo olvidamos, no sirve de nada.
Pero si meditamos en ello, entonces Dios nos está hablando. También Dios espera que escuchemos el consejo que nos está dando algún hermano o en Cristo, en un hermano en Cristo, o que atendamos el consejo de un ministro. Y luego, por supuesto, cuando se trata de hacernos entender la voluntad de Dios, Él puede llamarnos la atención por medio de una conciencia atribulada. Algo nos incomoda, busquemos a Dios. ¿Sí? No guardemos silencio, tenemos que tener esa comunicación con Dios. Estamos prestando atención en lo que Dios nos quiere decir. Necesitamos entonces soledad y silencio. ¿Ok? Entonces elige un lugar, elige un tiempo y trae algo de soledad a nuestra vida. Es algo de lo más necesario, pero también, como dijimos ahorita, es una de las disciplinas más difíciles. Reitero esto para terminar. Se nos hace difícil pasar tiempo a solas con nosotros mismos y pasar tiempo a solas en silencio, porque no podemos y no sabemos pensar. Cuando confrontamos nuestros conflictos interiores, puede ser demasiado doloroso de soportar. Así que eso le va a pasar. Pero tenemos que hacerlo para poder estar delante de Dios en sanidad. ¿Me dicen amén? Al principio parecerá que perdemos el tiempo, mientras miles de ideas raras bombardean nuestra mente. Pero hay que persistir en unos 5 o 10 minutos al principio, es lo que tal vez podamos aguantar. Pero estamos tomando seriamente la vida espiritual si no apartamos tiempo para estar con Dios y escucharlo. Así que tenemos que hacerlo. Muchas distracciones se van a seguir presentando. Después, cuando reciban cada vez menos atención de nuestra parte, las distracciones se van a retirar y nos van a permitir aprender a estar a solas con Dios. En soledad llegamos a conocer el Espíritu de Dios que nos ha dado. ¿Me dicen amén? Hay veces que le preguntan a alguien, oye, ¿cuál es tu don? ¿Qué Dios te dio de regalo con el Espíritu? No sabemos. Si tenemos tiempo a solas con Dios, seguramente lo vamos a poder encontrar. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Los dolores, los problemas y los sentimientos confusos que tenemos en nuestras vidas y que encontramos y vemos claramente en la soledad, se transforman ahora delante de Dios en una oportunidad y en una esperanza de resolverlos. Dígame, amén. Piensa en sus problemas, en los personales, en los serios, en los que prueban su fe, en los que lo desafían. Levante la mano, ¿quién tiene de esos? Si está preocupado por el recibo del agua y la luz, eso no es un problema, ¿sí? Pero un problema personal, algo que pruebe sufrir, algo que diga, no es lo que yo había esperado en mi vida, no es lo que Dios me prometió que iba a pasar, no es realmente lo que quiero. Bueno, platíquelo con Dios, dése un tiempo y dígale, tengo la esperanza de resolverlo. Eso es para lo que sirve estar a solas con Dios y en soledad. Nuestra esperanza está basada en la comunicación y la escucha del Espíritu Sanador de Dios en medio de esos sufrimientos. La disciplina de soledad nos permite gradualmente llegar a ponernos en contacto con esta esperanzadora presencia de Dios en nuestras vidas. La soledad y el silencio nos permiten probar desde ahora el comienzo del gozo y de la paz, la cual pertenece al cielo nuevo y a la tierra nueva. Podemos empezar a disfrutar de la presencia de Dios desde ya mismo. ¿Le gustaría? ¿Sí? ¿Le gustaría encontrar que Dios mantiene su promesa? Que está gustoso de que nosotros le busquemos, de que nos va a acercar y nos va a tener en consideración si le buscamos para poner en serio nuestra vida cristiana. La disciplina de soledad, ponme atención, es una simple, pero no fácil forma de liberarnos de la esclavitud de las ocupaciones y las preocupaciones y comenzar a escuchar en un silbo suave la apacible voz de Dios que hace todas las cosas nuevas. ¿Dicen? Póngase de pie entonces. Vamos a hablar con Dios. Elija un lugar, piense, elija un tiempo, un momento. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Hable con Dios. Aquí estamos, Señor, esta tarde. Estamos en esta soledad grupal.
En medio de toda esta ciudad, en este ritmo de vida ruidoso, lleno de distracciones, este número de hijos tuyos hemos decidido apartar este tiempo, aislarnos del mundo de manera intencional, dedicarte estas horas para alabarte, para glorificarte. Y también, Señor, porque somos humanos, muy humanos, para pedirte por nuestras condiciones de cada uno, para agradecerte por lo que está bien en nuestra vida, pero para pedirte por lo que es más personal, más íntimo, para presentarte delante, Señor, nuestras heridas, nuestro sufrimiento, nuestras amarguras, nuestros sentimientos de pesar, nuestros resentimientos, nuestra molestia, Señor, para decirte que estamos sentidos y que pensamos injustas algunas de las cosas que has hecho en nuestra vida, para reconocer, Señor, que todo lo que nosotros alcanzamos a ver es muy poco en relación con lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Así que, Señor, hazte presente en la vida de cada uno de nosotros. Permite que encontremos ese lugar, que encontremos ese tiempo, ese momento para estar a solas y en silencio delante de ti. Que podamos escuchar tu voz suave, apacible, en un murmullo. Que podamos acercarnos como si estuviéramos en un jardín y que tu voz, Señor, sea todavía más fina, más dulce que la de las aves, y que nos digas, que podamos pensar en el sacrificio que se hizo, en la sangre que se derramó, en lo poco merecedor que somos de eso, y que sin embargo tú nos amas. Que podamos pensar, Señor, que a pesar de nuestras fallas, tú nos puedes perdonar. Que a pesar de lo que nosotros pensemos, tú estás siempre con nosotros y nos tratas con paciencia, con benevolencia, a pesar del Rey magnífico que eres. Nos tratas como amigos, como hermanos. Nos llamas hermanos, hijos y no siervos. Y estás siempre, Señor, esperando que nosotros podamos buscarte como tú nos buscas a cada uno. No hay algo que podamos hacer para que nos ames menos y no hay algo que podamos hacer para que nos ames más. Tú nos amas. Y esperas que nosotros, Señor, no tengamos esta facilidad permanente, sino que podamos caminar, practicar disciplina espiritual y encontrarnos contigo finalmente. Que al final del tiempo, que al final de los siglos, Señor, tú nos digas, venid, benditos de mi Padre. Y no que tengas que decirnos quiénes son ustedes que no nos conocen. Permite que podamos conocerte, que seamos conocidos de ti, que sea nuestro anhelo, el anhelo de nuestro corazón a partir de hoy. Y que nosotros podamos, Señor, encontrarte en el silencio, en las prácticas de la disciplina y tomar en serio nuestro cristianismo. Porque tú, Señor, tomaste en serio al permitir que tu Hijo muriera por nosotros. En el nombre de Cristo te pido y te agradezco esto. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.